queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, jueves 16 de noviembre y como siempre, dado el día, vamos a estar conversando de historia. Nuestro jueves de historia ya está con nosotros en este panel de conversación aquí desde los estudios de Radio Agricultura, el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto de Res Publica. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, pues muy contento, lleno de energía en este comienzo de los últimos 45 días del año. Así es, ya estamos entrando a la segunda quincena de noviembre. Y con eso queda solo un mes y un día, porque hemos estado haciendo un verdadero recuento para el plebiscito, ¿no? Y vamos a estar conversando algo que tiene que ver con eso, Alejandro, ¿verdad? Porque no porque mañana quede un mes para el plebiscito, que es un tema que podríamos conversar efectivamente, sino porque ayer, 15 de noviembre de este año 2023, se cumplieron 4 años del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, ese famoso acuerdo llamado por la paz y por la nueva constitución, que es quizá el origen de buena parte de las discusiones que ha tenido Chile en los últimos 4 años, particularmente en materia constitucional de ambos procesos, y por lo tanto vale la pena mirar el país a 4 años del 15 de noviembre, vale la pena volver sobre ese acuerdo, vale la pena volver sobre el contexto de ese acuerdo, y por supuesto de ahí encontrar algunas claves que permitan entender, bueno, para dónde camina Chile, particularmente en materia constitucional o constituyente. Una primera pregunta, Alejandro, que te haría sería, bueno, ¿qué significó el 15 de noviembre del 2019 para el país? Porque siempre vale la pena mirar un poquito lo que ocurría antes, porque llegamos al 15 de noviembre, pero también a esta altura ya es posible ver, bueno, qué tan eficiente, qué tan útil, o cuál funcionara los propósitos que se planteó fue ese acuerdo por la nueva constitución del 15 de noviembre y por la paz, que siempre queda un poco en la historia. Yo creo que significa dos cosas, una muy clara respecto de su evaluación, la otra todavía de resultado abierto. ¿Cuál es la cuestión clara? En ese momento había tenido Chile el 12 la jornada más violenta, más destructiva que hubo después del 18 de octubre, y eso llevó a los partidos de la izquierda, desde los partidos decrecientes como la Democracia Cristiana, a los partidos más hegemónicos del futuro, como sería el Frente Amplio y el Partido Comunista, a declarar que se había iniciado de hecho un proceso constituyente en la calle, y que el sistema político debía sumarse a esa realidad. El presidente Piñera ya había anunciado antes que debía existir un Congreso Constituyente, entonces claro, todo fue confluyendo a darle una solución constituyente al problema social y político que vivía Chile. Y ese fue el significado del acuerdo del 15 de noviembre, es decir, cómo resolver el problema en que estaba Chile desde la revolución del 18 de octubre. Y si tú lo analizas así, fue una forma como de aplacar la ira, como una forma de detener la violencia, de descomprimir, y yo creo que en buena medida lo logró. Después hubo un montón de cosas curiosas, como los cupos a los pueblos originarios, los cambios legales, los cambios de fecha, y otros que son más complejos, pero el esfuerzo que se hizo en esa ocasión, uno podría decir, mira, puede ser, pese al vicio de origen de la violencia utilizada y todo lo demás. Ahora, tiene una segunda connotación que está abierta, porque el objetivo del acuerdo era hacer una nueva constitución y lograr la paz, o sea, era un objetivo doble. La paz no se logró. O sea, si uno dice, oye, Chile hoy día es un país más pacífico del que teníamos el 2005, 2010, 2012, no es un país más pacífico, por los más diversos índices que podamos ver. Y en segundo lugar, la nueva constitución, todo depende del resultado del 17 de diciembre. Si el 17 de diciembre es exitoso el proceso constituyente llevado a cabo por el comité designado por los partidos y por el Consejo Constituyente, y se logra que el a favor triunfe, en ese caso se cierra el acuerdo con esta segunda dimensión de manera exitosa, o sea, se logra la nueva constitución. Si por el contrario triunfara la opción en contra, sería completamente fallido el esfuerzo, pero por ende no se puede juzgar hoy, puesto que el tema se ha arrastrado bastante tiempo y al menos hasta hoy día se sigue arrastrando y no sabemos qué pasaría después. Alejandro, en términos políticos, ¿qué significó el 15 de noviembre? Porque si uno lo mira en retrospectiva, se trata de un acuerdo que se alcanza en el Congreso Nacional, en sede del Congreso Nacional, principalmente por los partidos políticos. El gobierno no participa de la foto, sin perjuicio que genera las condiciones para que esté en la negociación, y hay ministros, particularmente el ministro Blumer, que participan de las conversaciones, pero finalmente no están en el acuerdo, ni firman el documento, es decir, ahí también hay un significado político relevante.
considerando más que es un gobierno que llega al poder oponiéndose a la idea de nueva constitución, oponiéndose a la idea de reformas constitucionales muy significativas, de hecho, y que terminan de algún modo entregando la constitución como se le critica mucho, y por otra parte una izquierda que, como tú bien decías en la primera intervención, da por iniciado el proceso constituyente en las calles, con lo cual también da un paso al margen de las instituciones y dice, yo estoy con una pata en la calle, y lo de la calle es soberano, da cuenta de una voluntad muy clara, debiese llevar a corregir a las instituciones de manera muy profunda. ¿Qué implica en manera política, por una parte, que el gobierno participe, decida abrir un camino constitucional contra su electorado, probablemente contra su promesa de campaña? Sin embargo, no esté en la foto final, o sea, de algún modo igual hay una pugna con el Congreso que es bien evidente, y por otra parte, una izquierda que pone un pie en la calle o pone un pie fuera del marco constitucional vigente. Lo que ocurre es que los dos temas que tú mencionas muestran la crisis institucional profunda que vivía Chile. En el primer caso es la abdicación, renuncia o falta de poder efectivo del poder ejecutivo del presidente de la República. O sea por falta de capacidad, por situación real, por falta de voluntad. El hecho es que el gobierno no tiene la capacidad de conducir el proceso político. Eso es una realidad de las circunstancias y a mí me parece que está meridianamente claro. Y por eso no está en la foto, si bien aparece ahí, logra alinear a Chile Vamos de una manera me parece bastante clara, pese a las reticencias Claro. o malas caras Hay algunos con malas caras, de hecho. de la UDI, de la presidenta Jacqueline Barres-Elbergue y todo eso. Sin embargo, el segundo punto muestra exactamente lo mismo de manera más dramática o más clara, que es la presencia de un poder fáctico constituyente, es decir, de un poder nacido en la calle. Eso es lo que dicen los partidos desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, que fácticamente imponen el proceso constituyente. Y esas dos dimensiones muestran la profunda crisis institucional en que estaba Chile, porque al final, si bien no se fueron todos, como era la fórmula argentina del 2001, el que se vayan todos, lo que sí hay es una fórmula de decir, mientras menos poder tenga el presidente de la República, mientras menos poder tenga el Congreso Nacional, tanto mejor. Claro. Y si tú te acuerdas del plebiscito de entrada, tenía una fórmula de elección entre una convención constituyente mixta o una convención constituyente enteramente elegida ad hoc, y triunfó esta segunda fórmula de manera aplastante. Alejandro, es interesante preguntarse por el centro, por el núcleo del poder en esos días, porque evidentemente el 15 de noviembre el acuerdo por la paz de la nueva constitución marca un antes y un después en el gobierno, para el gobierno también, para efectos de dónde están las discusiones relevantes, pues si uno saca la pandemia, que por supuesto es muy determinante en marzo del año siguiente y cambia totalmente el eje político, de hecho hace postergar el plebiscito de entrada, en fin, pasan muchas cosas. El poder político, el centro de la discusión política y la agenda política ya no está en el gobierno, ¿no? Al margen de la pandemia, insisto, porque evidentemente se retoma por parte del Ministerio de Salud, pero el centro del poder está en la discusión constituyente, está en el Congreso y las modificaciones que hizo el acuerdo que tú bien comentabas, los escaños reservados, los independientes, la paridad, que fue metiéndole pelos a la sopa con el tiempo. Y por otra parte, tú empiezas a tener declaraciones como la del presidente del Senado de la época, que dice, oye, si el presidente Piñera quiere seguir gobernando, debe aceptar que en Chile existe un parlamentarismo de facto. Es decir, hay también un tránsito de donde está el poder político. Y se habló mucho del síndrome del pato cojo, el gobierno del presidente Piñera. Muchos hablan de que el gobierno del presidente Piñera se acabó en octubre y noviembre y que después simplemente administraba. Desde ese punto de vista, cómo es el 15 de noviembre para efectos del gobierno? ¿Te parece que fue una salida inteligente, razonable? ¿Era lo único que había? ¿Fue una salida más o menos mala de las que podría haber habido, pero excesivamente celebrada? ¿Cómo viste ese 15 de noviembre para efectos de un gobierno que había sido electo 2 años antes, que el primer año de gobierno había tenido un buen crecimiento económico, o sea que podría haber estado bien parado, y que finalmente después del 15 de noviembre la verdad es que pasa totalmente a pérdida? Yo creo que hay dos cosas. Una, cuando tú dices el primer año podía ir bien, pero el segundo más mal y todo eso, el presidente Piñera y su gobierno muestran una cierta capacidad ejecutiva importante. Yo creo que se notó en la reconstrucción del primer gobierno y en la pandemia del segundo gobierno. Eso es una evidencia. Terremoto del 2010, claro. Pero asimismo se muestra una falta de talento político bastante evidente y lo que es peor, sin vocación de modificarlo, de cambiarlo. Y eso queda
al debe, por una parte. En segundo lugar, yo creo que sí se produce el efecto de pato cojo adelantado. O sea, el concepto del gobierno se acabó, fue bastante visible y efectivamente la pandemia es la que logra hacerlo resucitar, porque ahí aparece el mejor Piñera, Claro. la mejor dirección de gobierno. Algunos decían medio en broma, medio en serio, que hubiera pasado si a Chile le toca con Boric la pandemia. O sea, habría sido una cosa que no tuvimos, felizmente. Dicho eso, hay una cuestión que es más de fondo y que está en tu pregunta. Cuando uno mira si había otras posibilidades reales de enfrentar el tema, fíjate que eso nunca lo podemos saber. O sea, siempre se analizan Claro. otras fórmulas. Una es la entrega de la Constitución. Se planteó la renuncia del presidente Piñera por parte de la oposición, del presidente del Partido Comunista, Teller, que es una fórmula que tiene algo de este golpe del que ha hablado el presidente Piñera, pero también dentro de los partidarios del gobierno había personas que decían que se podía usar la fórmula que en algún minuto ocupó Carlos Ibáñez del Campo para evitar las males mayores en 1931, o Arturo Alessandri en 1924, o Bernardo Higgins en 1823. Y el presidente podría haber dado un paso al costado, o incluso resignar su posición, nombrando a un ministro del Interior Claro, y él con tomando- facultades gobernativas y él tomando una posición más... Se habló de esa más fórmula, retrasada. sí. Se habló de esa fórmula también. Y se hablaba de Andrea Alamán, Sí. de Alfredo Moreno, De Evelyn Matei, incluso. de Evelyn Matei y del ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, luego constituyente. Había distintas fórmulas. Nunca lo vamos a saber. Sin perjuicio de ello, yo tengo un poco la convicción de que si el presidente hubiera renunciado, o sea, si hubiera caído el gobierno, tengo la impresión que también hubiera caído la Constitución. O sea, Ok. eso hace muy inviable la fórmula. Porque claro, si tú tuvieras una bolita de cristal y pudieras saber que una modificación política salva la institucionalidad, tú dices, pucha, hay que hacerlo. Claro. Pero la verdad es que yo creo que no salvaba la institucionalidad y le pegaba un doble tiro. Claro, le pegaba un golpe al mentón. porque Tremendo. O sea, la Constitución, de hecho, cambiaba, digamos. Bueno. y lo otro, hay una cuestión que yo he dicho en este programa y que me genera críticas, pero la Constitución en varios aspectos estaba de hecho derogada. O sea, que el presidente del Senado diga sin ningún costo que en Chile hay un parlamentarismo de facto, ¿qué significa eso? Y hay un tema más de fondo, porque lo que hace él es explicitar una realidad. Claro. Los parlamentarios violaban la Constitución, el Tribunal Constitucional lo avalaba de alguna manera, el presidente de la República de alguna manera también se sumaba, por ejemplo, en el tema de los retiros. Entonces, aquí hay una cuestión que es muy delicada y que nos tiene que llevar a pensar. Las constituciones no son textos pétreos que están ahí, que todos obedecen de manera no opinada, sino que tienen una lógica histórica y en este caso a mí me parece que estaba más o menos caducada. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, en esta conversación de Jueves de Historia, acá en la 92.1 FM. Vamos a hacer la primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando en este Jueves de Historia con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Res Pública. Siempre recordarles, queridos amigos, que las conversaciones que estamos teniendo, por supuesto, usted puede verlas en diferido. Si se está sumando tarde a la programación, quiere pillar el primer bloque, quedó colgado en la conversación, se tiene que bajar del auto, tiene que llegar a un almuerzo, tiene que volver a la oficina, tiene que llegar a su casa, si está recogiendo a sus hijos en el colegio, lo que sea, usted puede volver a ver la conversación, por supuesto, en Agricultura TV, en el canal de YouTube de Radio Agricultura, que han subido las conversaciones todos los días, en Spotify. Muchos me preguntan en Spotify, los que salen a trotar, en fin, yo no salgo a trotar, pero entiendo que la gente escucha Spotify cuando sale a trotar. Uno en general cuando sale a trotar ve a la gente, Me imagino, ve a la ¿no? gente escuchando Spotify. Usted puede ver ahí en Spotify, en Nuevas Voces Chile, subimos todas las tardes los capítulos libres de interrupciones. En 35 minutos puede escuchar toda la conversación. Nuevas Voces Chile en Spotify, así que pueden ir siguiendo la conversación por ahí. Por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, Nuevas Voces Chile, en Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile, y en Twitter, Nuevas Voces
921. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando aquí de los 4 años del 15 de noviembre con Alejandro San Francisco y del proceso constituyente, naturalmente, porque es una unión indisoluble esa fecha con lo que estamos viviendo en los próximos días. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 egresados los que han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Tú puedes conocer más, por supuesto, en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte que tu servicio eléctrico sea continuo de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima. ¿Dónde? Al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información, por supuesto, en carlosherrera.cl. Y encuentra todas las noticias e información contingente en un solo lugar con Capital Play. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Alejandro, comentábamos el contexto y lo que impactó, digamos, el acuerdo del 15 de noviembre en aquellas fechas, en aquellos tiempos para el gobierno, para la oposición. Y en la primera pregunta ya nos adentramos a lo que tiene relación no directamente con lo que estamos viviendo, y es cómo el 15 de noviembre resulta ser el origen de los procesos constituyentes chilenos, el origen de la cuestión constitucional, el origen, si se quiere, de la aceptación del problema constitucional y la necesidad de darle solución. Y es bien interesante ver, Alejandro, el primer hito que plantea ese itinerario fijado el 15 de noviembre, que es el plebiscito de entrada, ¿no? Que comentábamos que estuvo inicialmente fijado para abril del año 2020, producto de la pandemia se terminó cambiando para octubre de 2020, y ese plebiscito de octubre de 2020 termina con un resultado. La pregunta era básicamente, ¿usted está de acuerdo o no con la necesidad de elaborar una nueva constitución? ¿Sí o no? ¿Apruebo o rechazo? ¿Y usted cree que esa nueva constitución tiene que elaborarla una convención 100% electa, una convención mixta, es decir, mitad congreso, mitad elegida, ¿no? Muy ampliamente ganó la convención 100% electa y muy ampliamente ganó también la idea de aprobar, de tener un nuevo texto constitucional, de elaborar uno nuevo 78 o 22%. Y ha sido particularmente, Alejandro, ese plebiscito el que han ocupado muchos como argumento para decir que el tema constitucional tiene que cerrarse, tiene que haber una nueva constitución, más que tiene que cerrarse, tiene que haber una nueva constitución, aun cuando los chilenos rechacen las propuestas, ¿no? Que hay un mandato eterno. Hay un mandato así como irrevocable, que no caduca. Se hablaba mucho que el 80-20 fue muy claro. ¿Cómo interpretas esa lógica, que fue una de las razones, por supuesto, que explica el actual proceso constituyente? Incluso una vez rechazado masivamente el tema constitucional, se reinicia un poco volviendo a esa lógica, ¿no? ¿Cómo ves esa seguidilla de hitos que de algún modo algunos han dicho eso es lo que justifica que estemos aquí? Yo creo que en esto se mezclan como lo que podríamos llamar ciertos principios, cierta interpretación de las elecciones con lo que son los intereses personales o partidistas. Sí. Si tú miras, es evidente que la población chilena que votó en el plebiscito de entrada quería una nueva constitución. Eso es un mandato clarísimo. Y también es claro que la forma de resolución incluía elecciones para la convención, trabajo de la convención, propuesta y plebiscito de salida. Y en el plebiscito de salida, la población claramente se manifestó por mantener el texto actual y no el texto de la convención constituyente. Eso es lo que ocurrió. Ahí comenzaron las teorías, las honestas intelectualmente y las más alambicadas, pero que confluían en la siguiente cosa. El mandato es imperecedero, o sea, aquí el pueblo chileno decidió que tiene que haber una constitución y el presidente Gabriel Boric lo dijo claramente. Esto va a seguir hasta que haya una nueva constitución, o sea, si fracasa el segundo, el tercero, el cuarto proceso, hay que seguir adelante. Lo que yo creo que es estirar mucho la cuerda, o sea, es una burla de la voluntad ciudadana. El presidente Gabriel Boric usó una fórmula muy interesante para referirse a la mayoría republicana del 7 de mayo. Dijo que era una mayoría coyuntural o circunstancial.
todas las mayorías políticas son coyunturales, ¿sí? No, no son mayoría ontológica, no es que el ser mayoritario se exprese eternamente. Igual. Evidentemente una elección gana uno, en la otra gana otro, y si tú lo miras desde el 2006 en adelante, Bachelet Piñera, Boric, o sea, siempre gana un opositor. Si tú lo miras del 46 en adelante, González Videla gana un opositor, Ibáñez gana un opositor, Alessandri gana un opositor, Frey gana un opositor, Allende. O sea, la vida es así, no tiene ni un sentido suponer que las mayorías son perpetuas. Dicho eso, ¿qué significa esto en la práctica? A mí me parece que debe haber una mayor sinceridad en la clase política y todo eso, porque no la hubo 100% el pasado 4 de septiembre. Ahí triunfó la opción de mantener lo que decía el presidente Boric, la constitución de Pinochet, la constitución de los 4 generales. Y sin embargo, rápidamente hubo maniobras, tanto de Chile Vamos como de amarillos, demócratas y la izquierda o el gobierno, e incluso estos partidos más pequeños de la exconcertación, la democracia cristiana y el PP, por hacer un nuevo proceso constituyente, en que les fue mal electoralmente, y hoy día la mayoría de esos partidos, la mayoría de los partidos que se manifestó por el inicio de hecho de la Convención Constituyente, claro, 12 de noviembre, la mayoría de los partidos que se manifestó por seguir con el proceso a rajatabla, la mayoría de los partidos que perdió la elección del 7 de mayo, la mayoría de los partidos hoy día está en contra de la propuesta constitucional que hace el Consejo. Entonces, podríamos tener dos eventualidades. Una, que se apruebe la nueva Constitución, con lo cual, efectivamente, comillas, se cierra el proceso constituyente iniciado el 15 de noviembre de 2019. Segunda alternativa, triunfa la opción en contra. ¿Qué pasa ahí? Si hubiera coherencia en los actores políticos, esto debiera seguir, podría iniciarse un tercer proceso constituyente de manera casi obvia y ojalá muy pronto, porque el pueblo está desesperado por tener una nueva constitución, es lo que más lo motiva. La verdad es que una de las cosas que nos hemos dado cuenta en estos 4 años es que ahí hubo un error de diagnóstico y que en la interconsulta los médicos tratantes dijeron: oye, aquí parece que a usted le diagnosticaron mal, los problemas de Chile no van por el lado constituyente, sino que tiene otras dimensiones, sin perjuicio de lo cual hay que reconocer que se instaló en noviembre de 2019 el tema constituyente, y sin perjuicio de lo cual hay grupos grandes, particularmente en la izquierda, que no le reconocen legitimidad a la Constitución de 1980, o que hoy día incluso llaman de Ricardo Lagos de 2005, y en tercer lugar, que es evidente que la Constitución no tiene la fortaleza que requieren las constituciones, porque es violada sin que haya una respuesta institucional fuerte para resistir eso. Alejandro, te quiero hacer una pregunta antes de entrar al tema constitucional vigente y hacer quizá un balance de cómo ha estado Chile de esos 4 años. Pero tú lo mencionabas a la pasada, un tema que nosotros hemos conversado en otras ediciones acá en Nuevas Voces, y que tiene que ver con el proceso político en el que se marca el 15 de noviembre, ¿no? Desde el 18 de octubre en adelante, en fin. Pero también con las interpretaciones, porque tú lo comentabas a la pasada, el presidente Piñera se refirió en el último tiempo en esta idea de este golpe de Estado no tradicional, se ha hablado de revolución, se ha hablado de revuelta, se ha hablado de crisis, se habló mucho de estallido social en un comienzo, hoy día eso tampoco en retirada. Y es interesante analizar, bueno, cómo responde el tema constitucional al fenómeno revolucionario o al intento de golpe de Estado, porque evidentemente es al menos paradójico o curioso que tú acuses un golpe de Estado y luego acuerdes con los golpistas un cambio constitucional contra tu propia voluntad. O sea, lo que da a entender es que tú a toda costa quieres estar en el gobierno y que ellos hagan lo que quieran, digamos, ¿no? Aunque me hagan un golpe de Estado, aunque me impongan la Constitución. Entonces, ¿cómo se mira desde esa perspectiva el acuerdo del 15 de noviembre? Hay personas que dicen, no, que el gobierno se entregó. Hay otros que dicen, por contrario, no, esto fue una salida institucional que dio un cauce pacífico. Otros dicen al revés, esto no sirvió para nada y nos tiene hace 3 años o hace 4 años envueltos en proceso constituyente. Otros dicen, oye, ese fue el punto definitivo en que el gobierno rompió con su base social. ¿Cómo lo lees, digamos, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la reacción al proceso? Tiene un poco de todo, porque si tú dices,
el gobierno en alguna medida se entregó a la oposición, a los grupos de izquierda y que en la calle habían proclamado la vía constituyente, de hecho, sí, en parte Fue así. fue eso. En segundo lugar, inició un proceso constituyente que nos ha tenido 4 años a la deriva, en parte así. Eh, ¿Era una vía de solución posible al conflicto? Sí lo era. Eh, lo que ocurre es que, acuérdate que las personas cuando toman las decisiones la toman con los elementos que tienen. Y yo creo que en las negociaciones del gobierno con la concertación, más o menos, y de repente algunos del Frente Amplio, ¿qué se imaginaban? Si eso hay que tenerlo muy claro. Se imaginaban que la composición del órgano constituyente iba a ser más o menos parecida a lo que era el Congreso Nacional. Claro. Entonces, por mucho que dijeran que aquí iba a haber una fórmula popular constituyente, que no tenía las características de una asamblea constituyente, era en la práctica volver a una cocina en la que se iba a llegar a un acuerdo constituyente más o menos equilibrado. Bueno, eso no ocurrió nunca, no ocurrió en el primer proceso porque ganó la extrema izquierda, los pueblos originarios y otros grupos, y no ocurrió en este segundo proceso porque Republicanos tuvo un resultado absolutamente sorprendente y sumado a Chile Vamos llegaron a los 3/5 del Consejo Constituyente. Entonces, en los dos casos falló el cálculo, a mí no me cabe duda que después del 4 de septiembre de 2022, cuando se acuerda el nuevo proceso, siempre se tuvo a la cabeza que Republicano iba a tener una fuerza más o menos marginal, en torno al, qué sé yo, al 10%, 10-15%, que es relevante pero no decisoria. Pero resulta que el resultado fue absolutamente decisivo. Y en cambio se muestra que la muerte de la concertación no tiene representante En el Consejo. la democracia cristiana, no tiene representante el Partido Por la Radical, el Partido por la Democracia saca un muy mal resultado, e incluso los socialistas tienen un resultado bastante pobre. Entonces cambia el escenario y el resultado es que hoy día todos esos grupos dicen no es la constitución que nos gusta. Hagamos la última pausa comercial. Estamos con Alejandro San Francisco en este jueves de historia acá en Nuevas Voces. En pocos minutos volvemos con el último bloque de conversación acá en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Alejandro San Francisco en este jueves de historia. Hemos hecho un balance estos 4 años del 15 de noviembre, Alejandro, pero la pregunta de cajón, que permite también hacer un balance de cómo está el país, es bueno, preguntarse cómo está Chile desde el 15 de noviembre de 2019. ¿Cómo está Chile a 4 años de ese acuerdo por la paz y la nueva constitución? ¿Podríamos hablar de que Chile está bien desde esos 4 años? ¿Cómo ves tú ese Chile? Yo creo que una cuestión que es absolutamente crucial es mirar Chile en su complejidad y no quedarnos estacionados en el proceso constituyente. Y en ese sentido, si uno mira a la sociedad actual, me parece que lo más relevante son los problemas económicos sociales. Esto significa la necesidad de tener un desarrollo económico potente que nos permita crecimiento, mejores condiciones de vida y en segundo lugar enfrentar los problemas sociales cotidianos que vive una familia común y corriente del país. Y si uno mira eso, o sea, ya no con la prosa constitucional, sino que lo mira con la realidad del día a día, me parece que el balance es bastante negativo. O sea, vamos a la educación. Hoy día tenemos mayor deserción escolar de la que había hace 4 años, más gente de la enseñanza media deja los establecimientos educacionales y también eso significa menos aprendizaje de ellos, los resultados medibles están a la vista, la situación que ha vivido Atacama en los últimos 2 meses es dramática y ya estamos viviendo un verdadero acostumbramiento al respecto. En materia de salud, si uno mira los índices, también se ha producido, aparte del enfrentamiento del COVID, todo el resto tenemos una lista de espera demasiado larga, gente que muere en listas de esperas y otros tantos problemas. Cuando uno observa, por ejemplo, las oportunidades de trabajo, tenemos las mayores tasas de cesantía en los últimos años, dificultad para encontrar empleo, y tenemos los niños entre 15 y 29 años, o jóvenes entre 15 y 29 años, la mayor cantidad de niní en mucho tiempo. Tenemos más de 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, eso es una cantidad industrial, y por eso muchas veces vemos
en los delitos, en los portonazos, en otros, que hay menores de edad involucrados o metidos en el mundo de la droga u otro tipo de circunstancias. En vivienda tenemos un drama, tenemos la menor cantidad de permisos de vivienda en varios años, en décadas, y eso significa en la práctica que tenemos más de 1 millón en déficit de vivienda, pero además si tú lo miras en otro tema, el 2010 teníamos 26.000 familias viviendo en campamentos, cuando llegó el presidente Boric eran cerca de 70.000, 80.000, hoy día tenemos más de 100.000 familias viviendo en campamentos y algunos nos enteramos, otros parece que no lo quisieron ver, de la grotesca noticia de 14 personas que murieron en un incendio en un campamento, de los cuales 8 eran niños. Eso no puede pasar en un país decente, eso es algo absolutamente inaceptable y está ocurriendo en el Chile de hoy. Los índices de delincuencia están disparados y en crímenes con resultados de muerte también han crecido, de manera que Chile no ha sabido enfrentar esos problemas. Y otros que son de carácter económico, que podrían parecer menores o que ya están siendo superados, como la inflación, también ha afectado la capacidad de compra, la calidad de vida de los ciudadanos. De manera que me parece a mí que, y esto lo planteé el 4 de septiembre pasado para terminar, lo que requería Chile después del 4 de septiembre, independiente de cuál era el resultado, es un gran pacto social. Y lo que requiere Chile hoy es un gran pacto social. Eso no va a ser posible de enfrentar seriamente sin un desarrollo económico sostenido y serio. Esta obsesión por detener el crecimiento económico, por fijar más impuestos, por hacer más gravoso la creatividad, la creación de empleo y otras cosas, yo creo que no solo nos va a terminar pasando la cuenta, nos ha pasado la cuenta como se ve comparativamente, Claro. no solo en estos 4 años, sino que en los últimos 15 años. Alejandro, teniendo eso en la cabeza, ¿cómo ves para adelante el panorama político? Considerando que por una parte el proceso constitucional está abierto, le queda un mes y un día para cerrarse, digamos, de algún modo, porque hay plebiscito en 31 días. Un escenario que bien tú planteabas, los partidos que tradicionalmente se la habían jugado por la nueva constitución, hoy día están por el en contra, no les gusta la propuesta. Un proceso que ha estado lejos de la gente muestra mucho escepticismo, todavía mucha desinformación, mucha falta de interés en el tema constitucional, encuestas casi para todos los gustos, porque la verdad es que hay encuestas que muestran empate, una encuesta salía ayer Partners que la favor ganaba por un punto, cada vez muestra 15 puntos de distancia, pero con 20 puntos 18 que no saben, no responden, o sea, es un escenario como abierto, que se tiene que resolver en 31 días, mañana parte la franja. ¿Cómo ves ese escenario y en paralelo un gobierno que está dedicado al pájaro fiu, bailó mucho, todo lo demás, pero secuestros, asesinatos todos los días, con escasa respuesta ejecutiva? Lo que ocurre es que el gobierno con los mismos actores es difícil que cambie la perspectiva de trabajo y la forma de enfrentar la realidad. O sea, en eso no debiéramos tener particularmente Mucha sorpresas sorpresa. en el futuro. Y en ese sentido las convicciones del gobierno, de sus ministros, de sus funcionarios, son las que son, y fue el gobierno elegido democráticamente y eso los países tienen que asumirlos con sus cosas buenas, con sus cosas regulares y con sus cosas malas. En esto no hay que hacer dobles lecturas. La oposición podría estar un poco más activa, en algunas cosas lo ha mostrado, particularmente en la discusión de la ley de presupuesto, me parece que así ha sido. Ahora, respecto a las encuestas, yo creo que sí vamos a tener encuestas para todos los lados, pero hay dos cosas que parecen claras. Primero, que el punto de partida es favorable a la opción en contra. Segundo, que la opción que crece es la opción a favor. Es decir, van a tender a equilibrarse a medida que se acerque el 17 de diciembre. ¿Significa que va a ganar necesariamente la opción en contra? No, porque si esto se equilibra hasta pasar, puede ganar el a favor. Pero hoy día no lo sabemos. Y las encuestas van a tender a perder relevancia, porque 2 semanas antes ya no se pueden dar las encuestas, Claro. entonces empiezan las más diversas fórmulas para tratar de influir en el voto o se ve cierta intencionalidad. Yo creo que la franja va a tener efecto, o sea, si las franjas son equivalentes no tendrá efecto, pero si una franja es más o menos claramente mejor que otra, yo creo que puede tener efecto en el resultado final. Y hay que ver cómo permean a la ciudadanía
también las cosas que están pasando, las que tú nombraste, o sea, el deterioro de la calidad de vida, de la forma de enfrentar la delincuencia o de la situación económica Claro. general del país. Que eso debiera favorecer a la favor, pero ojo, mucha gente que está contra el proceso constituyente, en vez de manifestarse por el a favor con ese repudio al gobierno, se manifiesta en contra. Es Así como decir, es. estoy contra todo. Entonces habría que ver cómo se resuelve finalmente eh, esa desesperanza, ese hastío con el proceso constituyente. Alejandro, antes de irnos, la recomendación de libro habitual para nuestros auditores en este día jueves 16 de noviembre. Elegí un libro con fecha histórica. Mario Góngora del Campo murió el 18 de noviembre de 1985. Murió en la puerta del Campo Oriente de la Universidad Católica, atropellado, y fue probablemente el historiador más brillante de la segunda mitad del siglo XX, un gran ensayista además. Hace pocos meses Hugo Herrera publicó este libro, El último romántico, el pensamiento de Mario Góngora, publicado por Editorial Crítica. A mí me parece que es una obra muy sólida, que muestra un conocimiento del personaje muy claro, y en ese sentido creo que es un aporte no solo al conocimiento de la figura, sino también del pensamiento social, político, cultural del siglo XX chileno. Creo además que Hugo Herrera hace un aporte al mezclar temas que podríamos llamar políticos con otros de carácter historiográfico Claro. y filosófico. Él se dedica fundamentalmente a la filosofía. Y en ese sentido no es una obra tradicional. Si yo hubiera escrito el libro lo hubiera escrito distinto, más propio como un historiador. Esto tiene algo de biográfico, pero sobre todo tiene una discusión de fondo intelectual muy interesante, y logra mirar los textos más tradicionales de Mario Claro. Góngora, como el conocido ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, pero también obras relevantes que son menos conocidas, por ejemplo, el Estado en el derecho indiano, y tiene un gran bagaje en lo que podríamos llamar la obra ensayística Claro. de Mario Góngora. En ese sentido yo creo que el libro de Hugo Herrera es un aporte intelectual. Quienes quieran acercarse a la historiografía, al pensamiento chileno en el siglo XX, El último romántico de Hugo Herrera me parece que es una obra muy valiosa, muy importante. Yo lo tuve de invitado hace algunos meses Así en es. Historia, Libros y Banderas, también para el que quiera ver ese capítulo en Agricultura TV o en Radio Agricultura, ahí lo pueden encontrar. Y el último romántico, entonces, el pensamiento de Mario Góngora, el último libro de Hugo Herrera sobre Mario Góngora, es la recomendación de Alejandro San Francisco, y con eso vamos cerrando nuestro programa de este día jueves 16 de noviembre. Gracias, Alejandro, como siempre, por acompañarnos en esta conversación de historia. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. No se muevan de la 92.1 porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana viernes para terminar la semana, y mañana sí que a un mes del plebiscito de salida, acá en Nuevas Voces como cada día a las 13 horas. Que estén muy bien. Chao, chao.